Galaxia TV. La imagen que se proyecta. Con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es lunes, estamos a 11 del mes de enero del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Bueno, dentro de esas cosas interesantes sigue la situación preocupante con el asunto del COVID y también hay otro huracán que está en el medio. Bueno, la gente de Odebrecht vinieron aquí, el encargado de asuntos jurídicos, y estuvo dando declaraciones y hoy continúa ese juicio de Odebrecht. Entonces, también tenemos que Salud Pública reporta 0 fallecimientos, ¿verdad? 0 fallecimientos, pero 1.179 casos nuevos del COVID-19. Y hay preocupación porque mucha gente se está preguntando, bueno, hay una situación también en el aspecto de las camas de COVID, mucha gente está hablando del colapso del sistema de salud en la República Dominicana. Por eso siempre hay mucha preocupación. Y a los que le ha dado el caso del COVID, la situación del COVID, dan testimonio que esto es algo muy malo, muy malo. Que bueno, que cuando dan con esos síntomas, con todos esos síntomas, y vemos también, y nosotros lo podemos ver, cada vez que sale uno del caso de COVID, la situación, eso que no estaba interno, por lo que no ha dado grave, ¿verdad? Que se han quedado en su casa. A eso nosotros vemos que rebajan 10, 12, 14, 15 libras, porque le da una situación de mucho malestar. Entonces, por eso la gente se preocupa mucho. Y bueno, también tenemos que en medio de esta situación se han estado anunciando la vacuna. Y dicen, hay una vacuna para ciertos sectores y otra vacuna, la de Pfizer para cierta clase, ¿verdad? O para ciertos grupos sociales. Y la otra, la AstraZeneca, entonces para la población. Por eso es que dice el presidente del colegio, yo no me pongo eso. Por eso es que dicen algunos médicos, muchos médicos, yo no me pongo esa porque aquí hay distinción. La AstraZeneca es la más barata. La más barata, pero también dicen que, bueno, un 70%, que hay un 30% entonces que no es de efectividad. Y dice también que hay otro por ciento que ataca entonces y que tiene
consecuencias que son peores que las del coronavirus. Que hay gente que es alérgica, ¿verdad? Y de eso se ha estado hablando mucho en el aspecto del asunto del COVID. La situación de las camas, la situación del sistema sanitario es muy preocupante porque, bueno, la situación también que han dicho de que no cubre el seguro, que no cubre el tratamiento. Entonces hay preocupación en la población y hay también preocupación porque encima de todo esto hay muchas medidas que son medidas preocupantes. O sea, no son no que son preocupantes, sino que son medidas que también se aplican a ciertos sectores y a otros sectores no, pero que son medidas que tienen entre sí sus contradicciones. Y por eso entonces nosotros tenemos que decir que las medidas deben estar enmarcadas dentro de la Constitución. Y otros dicen, por ejemplo, hay medidas que se toman y al otro día le quieren cobrar 5,000 pesos de multa. Y dicen, ¿en qué régimen jurídico está establecido eso? Que una disposición de un estado de emergencia que decreta el presidente de la República o el Poder Ejecutivo, para no ser tan limitativo, y entonces esta tiene una aplicación que es violatorio a las leyes y violatorio a la Constitución, porque si no está en ninguna ley, entonces la gente tiene mucha preocupación. Y bueno, en esa situación se valora que hay acciones que dice mucha gente, eso es un negocio. Lo tienen los organismos del Estado y el presidente dijo que no se iban a hacer, que no se iba a estar, nadie podía estar por encima de la ley. Y entonces la gente hace preguntas y dice, anda buscando abogados para ver entonces cómo se ven las situaciones. Y nada, esa gente no lo pasan a justicia, sino que en el mismo cuartel lo juzgan y para usted salir tiene que buscar 5,000 pesos. Y dice, ¿a dónde van esos recursos? Que dicen que apresaron 3,700, que apresaron 3,800, que apresaron 2,000, que apresaron 1,000. Y entonces la gente se dice, ¿dónde están esos recursos? ¿A dónde van? Esa es una preocupación de la gente. Y bueno, hay muchos elementos por donde ver el manejo de cómo se está tratando esta situación. La situación de la pandemia. Ya se decretó que, bueno, continuamos en estado de emergencia por 45 días más y entonces a partir del 15, del 16, y entonces la pregunta es, ¿el manejo es correcto que se le ha estado dando a la situación de la pandemia? La situación de la economía en medio de la pandemia. Otros dicen, bueno, eso es un negocio precisamente porque ese negocio llega hasta situaciones muy disímiles y hay muchas situaciones que se dan y que nosotros tenemos que ir valorando. Máster, te envié un videito ahí de un médico que dice que no se va a poner la vacuna y habla de esta situación de la vacuna, de cuál es la condición, de por qué hay 2 vacunas que están contratadas, que se van a contratar 25,000 para unas clases, para un sector, y la otra se va a contratar para la población. Entonces dice este doctor que tampoco él se pondrá esa vacuna de AstraZeneca, porque esa vacuna ya se ha dicho y se ha determinado y los mismos organismos internacionales de la salud han estado hablando de esta vacuna. Y en los Estados Unidos también hicieron 2 vacunas. Esa es la de
AstraZeneca y la de Pfizer. Esas son las dos vacunas que tienen los Estados Unidos. Pero en Cuba hay 2, 3 o 4 vacunas también, que podría salir más barata. En China hay vacunas, en Italia, bueno, varios países tienen que han dedicado a hacer estudios de esto y tienen varias vacunas. Entonces, la preocupación está ahí en ese sentido. Y tenemos listas las imágenes, Máster, para que veamos este doctor. Saludos, yo soy el doctor David Castillo y quiero hacer este corto video por una nefasta noticia que he leído en los diarios de la República Dominicana, donde dice que el presidente ha conseguido 25,000 dosis de la vacuna Pfizer para la República Dominicana y que será él el primero en ponérsela. Como ustedes saben, la vacuna Pfizer tiene una efectividad de un 95%, es realmente la más efectiva de las que tenemos disponibles a la fecha, y tenemos 10 millones de dosis que hemos comprado a AstraZeneca, que será la que se va a poner al pueblo dominicano. Y como ustedes saben, la vacuna de AstraZeneca ha sido muy cuestionada, dado que su efectividad todavía no sabemos qué tan alta puede ser, si todos los datos arrojan de un 62 hasta un 90%. Entiendo que esas 25,000 dosis se le va a dar prioridad al sector salud y quiero informar responsablemente que yo como médico no me voy a poner esa vacuna de Pfizer. Entiendo que es la ideal, como también la de Moderna, como también la Sputnik, no la AstraZeneca, pero entiendo que es una burla al pueblo dominicano que el presidente compre 25,000 vacunas para que se le ponga a algunos sectores, a algunas personas, para entonces al pueblo ponerle la vacuna que no sirve. Si al pueblo se le pone una vacuna efectiva, yo me la pongo. Entiendo que es la solución. Pero mientras esa vacuna sea privilegiada para algunas personas, yo, David Castillo, responsablemente no voy a ponerme esa vacuna. Entiendo que es una burla del presidente y de todo el gabinete de salud, que se van a poner una vacuna efectiva y luego van a decir que la otra vacuna, que no todavía sabemos si es efectiva, que se la pongan. Claro, ellos estarán protegidos. Bueno, ahí estuvo este doctor Castillo. Él habla del asunto de la vacuna. Ya habíamos visto otra gente con la misma posición. En el movimiento Patria para Todos y Todos hicieron la posición sobre el asunto de la vacuna esta, AstraZeneca, y cuál es la situación que se ha dado a raíz de que esta vacuna es la más barata del mercado, de que esta vacuna ha tenido algunos problemas, se han puesto mucha gente, ha dado alergia y ha tenido reacciones distintas. Esta vacuna dice también que hay que ponérsela en 2 dosis, una dosis en principio y luego a cierto tiempo, no sé si un mes, 30 días o 40 días, hay que ponerle la otra dosis. Esa es una de las situaciones, por eso se habla de la situación de la vacuna. Muchas dicen que es efectiva en un 70%, pero que tiene también esa situación y se ha planteado precisamente esa interrogante. Una vacuna que realmente nosotros no tenemos todos los datos específicos que determinan entonces qué tipo, hacia dónde, qué tipo este tipo de vacuna, cómo poder manejarse y cómo si llega. De todas maneras, aquí en el país, el gobierno, el Consejo Nacional de Salud ha estado siempre viendo y valorando y buscando la forma de cómo implementar un procedimiento que tenga el manejo adecuado en el aspecto de la pandemia, tanto que no perjudique a la economía, que no perjudique a diferentes sectores, y ha venido entonces aplicando medidas en ese sentido. La preocupación en el aspecto del manejo de la pandemia con respecto a la situación de la salud
Desde el pasado gobierno se ha venido diciendo que se ha estado implementando algunas que otras situaciones que preocupan, ¿verdad? Y dentro de esas situaciones, está en el manejo que se dice que se le ha dado un manejo político. En principio el pasado gobierno y ahora lo que se dice es que el manejo que le ha estado dando el nuevo gobierno con muchas actitudes de ver cómo enfrentar el asunto de la pandemia y sin perjudicar al máximo, sino al mínimo, lo que tiene que ver con con el trato a la economía. O sea, manejar una pandemia en el aspecto social, manejar una pandemia en el aspecto también político y manejar una pandemia en el aspecto sanitario. Esos han sido los tres elementos fundamentales para ver cómo esta pandemia se maneja. Y se ha estado viendo, se ha estado valorando, se ha estado tratando de ver si esta situación se ha podido dar. También, Máster, hay una noticia de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, que estuvo aquí al pie del monumento haciendo algunos elementos para ver cómo se le da un trato diferente al asunto y cómo se maneja la situación por el asunto de la pandemia. Esa propuesta del gobierno ha sido uno de los elementos fundamentales de buscar salida, buscar una solución. Ha estado escuchando también algunas propuestas y en ese sentido la preocupación. El Colegio Médico y también el Movimiento Patria para Todos y Todas hizo la propuesta del asunto de las vacunas y lo que ellos dicen que debe buscarse una salida, que debe buscarse una situación y que debe entonces plantearse de que debe darse participación sobre todo a las asociaciones especializadas en el área de la salud y debe también entonces reunirse con esas asociaciones especializadas y con el colegio médico de manera que el asunto de la vacuna quede resuelto. Vamos a ver, Máster, si tenemos las imágenes ahí de Rosa Santos, que es la gobernadora de esta ciudad de Santiago, que ha estado planteando el asunto de cómo hay que dar el trato de manejo al asunto de la pandemia y el asunto del trato que se debe dar en el aspecto de la sociedad de manera que no perjudique la economía y el aspecto social. En el aspecto social ha estado muy perjudicado ya por el asunto de que, bueno, ha habido muchos tratos que la gente ha estado valorando y cree que no se puede continuar en ese estado de situaciones y que no debe haber simplemente un toque de queda y que entonces en el trabajo no pongamos la real condición y que no pongamos la real condición en la sociedad y que en los bancos, en los supermercados, en las mismas filas para hacerse el asunto de las pruebas, en los mismos hospitales también está la situación de toda esa situación de aglomeramiento, de no respetar el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el asunto de la higienización, todo esto se ha estado dando. Entonces, por eso es importante que escuchemos la gobernadora de Santiago, de esta provincia de Santiago de los Caballeros, sobre todo de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, para que ellos digan qué van a hacer, cómo se va a manejar esta situación. Vamos a ver a Rosa Santos. Es una campaña de prevención que se inicia hoy en toda la provincia de Santiago. Se hizo el lanzamiento en el municipio, pero en cada municipio y en cada distrito de la provincia existen equipos de 11 brigadistas que están haciendo el trabajo de concientización y de educación. Llevan el mensaje del uso de mascarilla, de lavarse las manos continuamente y que mantengan el distanciamiento social, pero especialmente el uso de mascarilla y la higiene con las manos. Nuestras brigadas son 43 en total, hay 26 que son fijas, otras que son móviles y otras que son fijas. Hemos decidido intervenir de manera permanente durante 3 semanas aquellos lugares de gran densidad
donde se aglomera mucha gente, como por ejemplo el hospedaje, algunos supermercados, algunas paradas de autobuses, los mercados y algunas calles, con un mensaje de un bumper sticker que hace un llamado a la gente al cuidado contra esta enfermedad. ¿Quiénes conforman estas brigadas? Esta brigada la conforman, son mixtas. Ahí tenemos integrantes de la iglesia, integrantes de las juntas de vecinos, también tenemos la defensa civil que nos está acompañando con el trabajo de desinfección de vehículos y de vivienda y de sectores, y también algunos funcionarios que tienen tiempo libre y deben dedicarse a la provincia de Santiago, un trabajo delicado y importante que es cuidadora. General, ustedes son parte también de... Bueno, ahí veíamos, ¿no puedes dejar las imágenes? Ahí veíamos la gobernadora, veíamos algunas otras autoridades que estuvieron planteando la situación de un nuevo plan. También tenemos máster ahí al director de la Defensa Civil, que también habla de este plan que tienen para el asunto, ver cómo manejar el asunto del COVID, la pandemia, y sin perjudicar lo que tiene que ver con la economía. Vamos a ver, máster, entonces ahí a Francisco Arias, que nos da esta... La Defensa Civil, como órgano del gobierno central, estamos dando todo el apoyo a los operativos de salud pública, que están realizando en los diferentes sectores, comunidades de Santiago. Nosotros estamos encargados de la desinfección en todos los lugares que se están realizando estos operativos. La Defensa Civil ha mantenido casi un año lo que son los operativos de desinfección y continuaremos dando todo el apoyo que sea necesario en las diferentes comunidades. ¿Desde qué hora usted se encuentra en la calle, Francisco? Nosotros trabajamos más lo que son las horas de que esté el toque de queda, porque tenemos más facilidad, tenemos más amplitud de hacer los trabajos en las calles y con plena libertad. Pero nosotros iniciamos después del toque de queda en cada una de las zonas que han sido identificadas con el COVID-19. Gracias, Francisco. Veamos aquí estas imágenes. En Santiago se toma la iniciativa de continuar esto, haciendo operativos, haciendo planteamientos, de ver cómo se le da un trato diferente, para ver si se baja un poco el contagio que hay en la población dominicana, y sobre todo en esta ciudad de Santiago, que Santiago sigue siendo una de las ciudades donde más casos positivos sigue habiendo, tanto con el Gran Santo Domingo y Santiago. Son las principales ciudades donde el contagio de COVID es cada día más creciente. Y hay también muchas situaciones que se siguen dando, se siguen siendo algunos operativos en el aspecto para determinar y hacer más pruebas. Sigue valorando también el asunto de las camas, ¿verdad? La situación de las camas. En Santiago mucha gente dice que está prácticamente en el colapso, que se están haciendo aperturas incluso en pasillos y ubicando más camas de COVID para ampliar el asunto del tratamiento que hay que darle. Santiago tiene la particularidad que también vienen de otros pueblos, de otras provincias cercanas, el asunto del COVID para tratarse aquí en Santiago. A pesar de que hay en todas las provincias, hay una cantidad de camas. Por eso se dice que solamente llega a un 62% el asunto de las camas para COVID. Y el asunto de UCI cada vez sigue siendo más creciente, hay más dificultades con el asunto de la UCI, que es el cuidado intensivo. Miren, hay otros casos que hay que seguir analizando. La Procuraduría revela
que miembros de la Cámara de Cuentas son investigados por falsificación, estafa y lavado de activos. Mucha gente siempre vive haciendo conjeturas y haciendo algunas preguntas y sigue analizando la situación de las cámaras de cuentas, de cómo se han manejado las instituciones en el país. La Cámara de Cuentas tiene una misión, un papel, un rol que debe ser de garantizar, ¿verdad?, el funcionamiento de todas las instituciones del Estado, el manejo de los recursos del Estado. Tiene que entonces ser la fiscalizadora, de fiscalizar todas esas instituciones. Tiene que ser, o es fundamentalmente, el papel de la Cámara de Cuentas. Veíamos a miembros de la Cámara de Cuentas a hacer algunos planteamientos. Bueno, lo tenía por ahí, pero no lo envié al máster. Y entonces el Ministerio Público informa, y vimos también que aquí en Santiago, ¿verdad?, en La Vega, en La Vega, hubo un allanamiento al ex director de, a pasar que esto es otro caso, al ex director de Norte. Pero lo que hemos visto es, bueno, dicen un allanamiento que buscaban también algunas cosas, porque el antipulpo también se siguen haciendo investigaciones y andan buscando pruebas. Y entonces ellos dicen que hicieron este allanamiento precisamente para eso. Vamos a seguir con el caso de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es la encargada de auditar a todas las instituciones del Estado, a todo aquel que maneja fondos públicos, fondos del Estado. Y entonces, en estas situaciones, es por eso que se dicen que se habla de falsificación, de estafa y de lavado de activos. Porque también la Cámara de Cuentas tiene que auditar, Fran, a todos aquellos funcionarios, ¿verdad?, que hacen sus declaraciones juradas, que hacen todas esas cosas. Que tienen que manejar todo eso para ver cómo es que se administran los recursos del pueblo, los recursos del Estado. Y en ese orden, en ese sentido, es que es un papel que tiene que jugar la Cámara de Cuentas, que tiene que ver con todos los recursos del Estado, y entonces siempre tiene que ser muy transparente, pero muy justa, de hacer uso de la justicia, ¿verdad? Y debe ser también la que mantenga con la información verídica sobre el manejo de los recursos del Estado a toda la sociedad. Dice que el Ministerio Público informó este domingo que amplió las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra la actual Cámara de Cuentas para detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. Dice que la indagatoria contra el órgano fiscalizador que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicada en estafa contra el Estado y lavado de activos. Esta fue una de las acusaciones y de las precisiones que ha estado haciendo la Procuraduría General de la República, y inició este proceso. Y ustedes saben que hubo muchos cuestionamientos en principio al asumir el gobierno el presidente Luis Abinader en ese sentido, y por eso
es que hay que juzgar y se está haciendo esta situación a las cámaras de cuentas. Porque se dicen que hay muchos casos de corrupción donde parece ser que la Cámara de Cuentas no ha presentado la documentación de esas auditorías, de todas esas cosas. Entonces, la Procuraduría General de la República, en busca de pruebas, ¿verdad?, para muchas acusaciones y para el asunto de la corrupción, el asunto de la impunidad, es una lucha que tiene que librar este gobierno, que tiene un compromiso moral, ético, político con la sociedad dominicana, de cambiar esa acción, porque precisamente la sociedad dominicana votó para parar y para acabar con el asunto de la corrupción y la impunidad. Por eso todo aquel que tenga esas situaciones, que bueno, que haya falsificado y que haya ocultado y que no haya analizado algunos documentos que no aparezcan hoy, que son indicios de probar algunas casos, algunas situaciones, de manera que no todo el mundo salga con esta situación de continuar con el asunto de la impunidad, de continuar con el asunto de la corrupción administrativa, con la desconfianza de aquellos que nos gobiernan y que administran los recursos nuestros, de toda la sociedad dominicana. Por eso, cuando hablamos de este caso de la Cámara de Cuentas, hay que ver cómo es que se va a manejar todo este tipo de situaciones. Hay una Cámara de Cuentas que existe, que se estuvo dirigiendo durante todo el periodo del pasado gobierno, de los pasados gobiernos, ¿verdad? Creo que hay mucha gente que tiene mucho tiempo ahí desde Leonel, y hay gente que, bueno, entraron en el gobierno de Danilo Medina. Hay que esperar que esa lucha por una justicia independiente que se viene dando desde los gobiernos y que fue la consigna que realmente debilitó y hizo también entonces que se diera el asunto de la división en el Partido de la Liberación Dominicana, y hizo también entonces que Luis Abinader, el PRM y otras fuerzas que se unificaron, que se aliaron y tienen compromiso para lograr acabar con esa situación. Entonces el pueblo está buscando respuesta, y esta respuesta tiene que estar fundamentada, tiene que estar ya con todo lo que tiene que ver, con todo el procedimiento que haya que buscar, y tiene que caer todo el que tiene que caer, todo el que tenga complicidad. Y entonces, para que no continúe eso, y hay que dar un ejemplo, por ejemplo, con esos organismos que tienen que ver con la fiscalización, que tienen que ver con esta garantía del uso, de uso correctamente de los recursos que son de toda la población, que es de toda la sociedad. Por eso nosotros decimos, hay que buscar, tiene que buscarse, tiene que actuar, esta actuación tiene que estar enmarcada dentro de esa situación de lograr que las instituciones funcionen como debe ser, dentro del marco de la justicia y dentro del marco de que esto garantice que podamos aplicar políticas sociales, de aplicar políticas que vayan en beneficio de la colectividad, que se resuelva el problema de salud, que se resuelva el problema de educación, que se resuelvan los problemas de los servicios básicos de la población. Y en ese sentido es que el rol que tiene que jugar la Cámara de Cuentas, que tiene que jugar las instituciones del Estado, es ese rol de ser instituciones que van al servicio.
Ahí está una foto de lo que tiene que ver con las cámaras de cuenta y este comentario que hemos hecho en el día de hoy. Nosotros aspiramos a que eso llegue hasta las últimas consecuencias y ya decimos que todo el que esté involucrado tenga su participación en la justicia, tenga consecuencias en la justicia, haya régimen de consecuencias en todas las situaciones. Bueno, tenemos también, ya decíamos otro tema en el aspecto de la justicia. Ya decíamos que el caso Antipulpo sigue caminando, camina a todo dar, camina en todo lo que tiene que ver con esa situación, y vemos que, por ejemplo, que ya el procurador del Pesca, que es Wilson Camacho, está diciendo que a Fernando Rosa, el Ministerio Público va a seguir pidiendo que Fernando Rosa continúe con la prisión. Dice Wilson Camacho que debe continuar con la prisión preventiva de Fernando Rosa porque no ha recogido los elementos que sean elementos que garanticen todo ese expediente, ¿verdad?, que ellos hacen para darle la medida, para tomar las medidas preventivas. Ahí está Wilson Camacho. Estas medidas preventivas son medidas que se aplican, entonces se le aplican a toda la sociedad. Eso es todo es un procedimiento que conduce a esta situación. Dice el titular de la Procuraduría de la Especializada de Prevención de la Corrupción Pesca, Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público solicitará ante la Corte que se mantenga la prisión preventiva de Fernando Rosa porque no ha variado los presupuestos que dieron a la medida de coerción. Dice que el magistrado Camacho afirmó que se está investigando los expedientes que se le quitaron a la fiscal del Distrito Nacional, como los demás casos de actos de corrupción supuestamente cometido por el exfuncionario, entre ellos el de Antipulpo. Dice que el caso Antipulpo tiene muchos tentáculos y nosotros seguimos buscando información para llegar al último de los tentáculos de este rompecabezas y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad, dijo el magistrado Wilson Camacho. Ya vemos, Fernando Rosa fue director de las empresas reformadas del Estado y estuvo manejando recursos que lo manejaban directamente desde el gobierno, el presidente y esa institución. Esos recursos son recursos que están ahí y que deben ser buscados, deben ser usados para garantizar que la corrupción se va a parar, que ya hicieron uso de esos recursos y que hay mucha gente que se enriqueció con esa situación, que son entonces recursos que hay que seguir profundizando. Y ya lo dice el procurador del PECA, que es Wilson Camacho, que van a llegar a su última consecuencia y que van a buscar hasta el último tentáculo, de manera que esto, todo el que tenga complicidad, todo el que tenga activo en estos casos, pues llegue hasta las últimas consecuencias. Ya decíamos que aquí en La Vega se hizo en el fin de semana un operativo, que ese operativo es precisamente por este asunto de la acción Antipulpo, y es que también por el asunto de Edenorte, que hizo. Aquí se hicieron varias denuncias en el asunto
que hay gente que cobraba en vehículos y que estaban contratados y que todas esas cosas, todas esas denuncias que se hicieron, entonces hay que darle seguimiento y por eso están dando estas situaciones y la justicia y la procuraduría y la justicia, dice Luis que lo va a dejar accionar, esperamos que sí, que esta acción se dé y continúe. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a recordarles que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, visión que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial. Gracias a Óptica Gracia, ubicada en la avenida 27 de febrero, en la rotonda del Ensanche Libertad. Óptica Gracia, la salud de tu mirada. Óptica Gracia, aquí te ofrecen los servicios de examen de la vista, y está la doctora Scarlett, y también te ofrecen todo tipo de montura, la montura que te cae bien, que tú luces bien, entonces te va a tener las monturas y los lentes donde la visión pues es perfecta. Óptica Gracia, 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla, porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. De este turno libre, como siempre, dándoles gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Bueno, varias reacciones en relación a la vacuna, de que si la vacuna sería efectiva en contra del COVID-19. He visto a algunos médicos, como un video que vi en las redes sociales, que dice que no se la pone porque hay 2 vacunas, pero si usted no sabe la efectividad de esa vacuna, usted como médico, usted sabe que siempre existen varios laboratorios, que es el mismo medicamento. Entonces no comience a desinformar la población. El presidente dijo que sería el primero en ponérsela. Entonces, yo creo que en vez de ayudar, usted está desayudando. Usted como médico deben de respetarse
y de que si el gobierno y las autoridades están tratando de controlar esta situación, visto algunas dificultades siempre en lo que tiene que ver con el toque de queda, con las autoridades que a veces se le pasa la mano, pero también a los ciudadanos se le pasa la mano porque si ya está el toque de queda establecido, ¿qué carajo usted tiene que buscar en la calle? O sea, yo creo que, y es algo que nosotros debemos de cuidarnos en esto porque de verdad que ha sido muy caótico, muy preocupante para el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía del país. Muchas personas sin trabajo, subiendo los precios de la canasta familiar, disparándose los combustibles y entre otras cosas. Entonces, yo creo que nosotros debemos de hacer el esfuerzo como ciudadanos y tratar también de aportar nuestro granito de arena para que esto, pues de la mejor manera entonces pueda finalizar de que el gobierno, las autoridades le busquen la manera. Señores, tengo una información de lo que tiene que ver con la ley 2801. La ley 2801, quizá usted que vive aquí en Santiago, fuera de Santiago, en la capital, se diría, ¿y qué es la ley 2801? Bueno, la ley 2801 es la ley fronteriza para que inversionistas puedan invertir en la zona fronteriza y el crecimiento económico de esa provincia apartada de la capital, de Santiago, pues pueda subir la economía y eso beneficia a la economía no solo de esa provincia, sino del país con la creación de empleo y así hay un alivio para el mismo Estado Dominicano donde hay una situación que pues despreocupa cuando ya crece el empleo y la economía en esa zona fronteriza, pues entonces se dinamiza. ¿Qué sucede? Que esta ley 2801 finaliza ahora. Creo que ya le quedan, creo que 1 o 2 meses, o creo un mes, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Que la ley fue aprobada en el Senado. El senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, luchó para que esta ley, bueno, y hubo un consenso entre todos los senadores, y fue aprobada 30 años para que esta ley entonces, inversionistas vayan a la provincia de Santiago Rodríguez a hacer inversiones, no solo a la provincia de Santiago Rodríguez, sino a lo que tiene que ver la zona fronteriza, y se dinamice la economía de la zona fronteriza. Ustedes saben lo que hicieron los energúmenos, diputados, delincuentes, negociantes, diputados. Mutilaron la ley para que esta ley, un ejemplo, si Basilio quiere hacer una inversión, supongamos en Santiago Rodríguez, Basilio nada más pueda vender en Santiago Rodríguez. Pero señores, de verdad que hay que tener, como dicen, cojones y tener la mente de dinero y de delincuente, porque solamente diputados delincuentes que negociaron con empresarios del CONET para que esta ley fuera mutilada. Y entonces nuestra provincia, Elías Piñas, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, toda la zona fronteriza, que se la lleve San Quintín, por culpa de un grupo de abogados negociantes, delincuentes. Ahora bien, el gobierno, el presidente de la República, tiene que tomar acciones contra esto y bajarle línea a estos nuevos diputados y también incluyendo diputados del mismo PLD. Pero que estos nuevos diputados que entraron a negociar con esta ley para que se joda la frontera y para que el país siga en la misma situación. Vamos a ver qué dice el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, con relación a esta ley que fue aprobada en el Senado y luego llevada a la Cámara de Diputados, y el Senado cuando vio pues, mutilada la ley. O sea, usted no puede, si usted invierte, usted no puede vender fuera de la zona. O sea, le prohíbe que usted venda en Santiago, que usted venda en la capital. Adiós, pero ¿y estos delincuentes, diputados? Sí, pero son delincuentes.
Me gustaría saber el nombre de cada diputado que aprobó que lo presentaremos en las redes, lo presentaremos en la televisión y en todas partes para que el país sepa de cuáles legisladores votaron. Veamos qué dice el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Desde que entramos al Senado, fue hablando de la ley 2801 como un compromiso total. ¿Por qué? Porque cuando yo no quería ser candidato a senador, que no iba a ser candidato porque no quería, yo me reuní con el presidente Luis, con el presidente Leonel, para aceptar esa posición. Allá formulamos un libro, lo firmó Luis, y lo firmó Leonel, y lo firmó Gonzalo Castillo. Quiere decir que para mí hay un compromiso de los 3 candidatos mayoritarios que fueron. Y yo creí en ellos. Creí en ellos porque yo soy hombre de palabra, yo soy un hombre que lo que digo tiene que salir. Y si Luis firmó el libro, si Leonel lo firmó y se lo firmó Gonzalo, aquí no hay tutía. Aquí los 32 senadores tienen que votar a favor de esa ley como lo hicieron. Gracias. Pero ¿qué pasa? Que yo desconocía, señores, que esos diputados podían tener compromisos empresariales. Compromisos empresariales. Que se le olvidó que son electos en una provincia por el pueblo. Y ni Luis, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD le han podido doblar la muñeca. Han hecho lo que le ha dado su gana. Yo no sé dónde se van a meter los diputados fronterizos y otros diputados cuando esos empleados queden sin empleo. Esa ley, yo nunca me motivé a hacer inversión porque esa ley fue la ley que más fue a la Suprema. Pero así varios inversionistas de otros países, amigos míos, tampoco se motivaron. Incluso, por ahí en el año 2007, yo estuve en Vietnam, firmando un acuerdo con el presidente de la República para traer una ensambladora, para ensamblar autobuses en este país. Y no fue posible. Ese consejo que había ahí nunca se podía reunir, y mucho menos para aprobar una inversión extranjera. Hoy volvemos a lo mismo, a aprobar algo que la ley lo prohíbe. Que la ley lo prohíbe. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que ellos han hecho, no han hecho nada. Pero ya nosotros, los senadores que estamos de acuerdo con esa ley, ya sabíamos lo que iba a pasar, porque fuimos varias veces a reuniones con esos diputados. Bueno, lo que Antonio Marte, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, se refiere es que los diputados mutilaron la ley. Miren, yo me reuní con unos amigos rusos, inversionistas, Basilio, que quieren invertir en el país y sobre todo en la provincia de Santiago Rodríguez. Incluso lo llevé porque quieren hacer una inversión de una recicladora, Basilio, que recicla el 100% todo. Y esto viene a crear más de 600 empleos. O sea, cuando tú en una provincia, una industria, te tiene 600 empleos directos, o sea, hay un alivio, pero parece que a estos empresarios y diputados no les interesa el crecimiento del país y le interesa que el país vive en la pobreza. ¿Qué le exhorto yo
a las provincias que están en la frontera. Miren, si los diputados no aprueban la ley como va, que cierren cada provincia y que no pase nadie ni nada, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, tanto en Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, toda la zona fronteriza, porque esto no puede seguir, señores. Atención, presidente, póngale caso a esto, que esto es muy importante de esta ley 2801, muy importante para que los inversionistas vayan, y si esos empresarios quieren beneficios, que vayan a invertir a Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, que vayan a hacerlo también, porque no podemos dejar que un grupo de delincuentes diputados vengan a mutilar una ley en perjuicio de la gran mayoría de las provincias de la zona fronteriza. Así no. También en otro orden, habló de lo que es el 30% para los trabajadores del fondo de pensiones. Muy bien, Antonio Marte ha estado defendiendo lo que es el 30% de los trabajadores para que se les sea devuelto a cada persona que tenga, o sea, él ha explicado varias formas de cómo usted pueda recibir ese fondo de pensiones, tanto a través de préstamos como en tiendas, porque ya lo he explicado varias veces. Brevemente, vamos a ver para seguir con las demás informaciones. Yo no puedo dejar de hablar del 30%. Y no voy a dejar de hablar porque yo tengo propuestas sanas para que usted como presidente y los senadores les puedan estudiar. Todo el que tiene un dinero depositado en banco, como lo tenemos nosotros, puede ser una garantía para préstamos. Si los bancos no pueden entregar ese dinero, que lo acepten como garantía y que nos presten un dinero de eso como nosotros lo hacemos. La cooperativa a la cual yo pertenezco, le prestamos con la liquidación y los ahorros. Marte dice que si ya no quieren devolver el 30%, que lo acepten como garantía y le presten ese dinero y se lo van descontando de ahí mismo, porque usted tiene un dinero ahí. Y él tiene lógica que si Basilio tiene 100,000 pesos míos, Basilio no me lo quiere devolver todo, pero me va a prestar 20,000 pesos y ahí se va a ir cobrando de ese dinero que está ahí. Tiene lógica también, porque el pueblo necesita que le devuelvan su cuarto. Y en este estado de emergencia más, señores, en esta situación que tenemos. Vamos a ver, bueno, ya me dice el máster que llegamos a la parte final. Pues Basilio no me dejó nada. ¿Qué quise con los comerciales 10? Señores, tenemos más informaciones. Les recordamos que entren a nuestra página fanpage Frank Pérez Marte o nuestro Instagram para que se informen de todo. Tenemos ahí declaraciones del sistema judicial. Tenemos al ingeniero Andrés Cueto de Norte, que denuncia también unos robos que hicieron en las líneas que están haciendo en la autopista Duarte. También habla el general Ten de la situación que se está viviendo, sobre todo dice que ha disminuido considerablemente los apresamientos, gracias a Dios que la gente está tomando conciencia del toque de queda. Saludos para Gillo y Rolando Zapata, siempre están en sintonía con Turno Libre. Rolando está en la capital, desde allá está viendo el programa, así es que saludos Rolando y un abrazo para usted. Llegamos a la parte final, mañana con Dios mediante en otro Turno Libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Pasen feliz resto de la tarde. Dios le bendiga a todos. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.